La primera vez que pude ver una fotografía de gran calidad en un ordenador PC fue en el año 1989. Vi una fotografía espectacular en un ordenador PC que estaba expuesto en la Feria de Informática de Gijón, celebrada en la Feria Internacional de Muestras de Asturias durante muchos años de la década de los años 80 y 90. Aquella feria no era el SIMO de Madrid ni la Feria Informal de Barcelona, pero llegó a ser bastante importante, llegó a contar con muchos expositores y llegó a contar con un número de visitantes importante. Ahí se podían ver grandes novedades. Y una de las novedades que vi fue aquel ordenador que mostraba en pantalla una fotografía increíble en una calidad que jamás había visto hasta ese momento. Repito, era el año 1989. Hasta ese momento, hasta ese año de 1989, lo máximo que se podía conseguir en un ordenador PC era una resolución de 640 x 480 con 16 colores simultáneos, que era insuficiente para mostrar una fotografía, o se podían alcanzar 256 colores en una resolución, en baja resolución, en una resolución de 320 x 200, que se podría simular una especie de fotografía, pero bueno, el píxel era de un tamaño importante. Era lo que podía ofrecer la tarjeta gráfica VGA, lanzada al mercado 2 años antes, en el año 1987. Cuando visité aquella feria, que solía ir todos los años, contaba con 15 años de edad. Llevaba ya 3 años relacionado con el mundo de la informática, había pasado por ordenadores como el Astra CPC 6128 hasta el PCW 8256 y ya contaba en casa con un PC. Programaba en varios lenguajes de programación, trabajaba con aplicaciones de gestión y sabía manejar sistemas operativos como Unix o, por ejemplo, MS2. O sea, ya tenía un conocimiento. También contaba con bastante conocimiento del mundo del hardware, aunque me faltaba mucho por conocer todavía, pero lo más básico sí lo sabía. Recuerdo que cuando pasé por el stand de aquel ordenador que visualizaba aquella fotografía, me paré y pregunté por aquello. Y la persona que estaba allí atendiendo a los visitantes me comentó que aquella fotografía se estaba mostrando en una resolución de 640 x 480 con 256 colores simultáneos. Y yo ya sabía de sobra que eso no lo podía hacer una VGA. La gráfica VGA solo podía mostrar 16 colores simultáneos en alta resolución. Y todavía no había llegado, todavía no existía ni la tarjeta XGA de IBM, que sí superaba esas resoluciones y esos colores, ni la Super VGA. Se empezaron a hablar de ellas en el mismo año de 1989 y se empezaron a ver a la venta en el año 1990. Y estamos hablando de un ordenador funcionando y operativo en una feria de la primavera de 1989. Visto lo evidente que no era una VGA, le pregunté a la persona que estaba allí mostrando aquel ordenador qué tarjeta gráfica era aquella y me dijo que era una PVGA. Han pasado muchos años desde aquello, exactamente 36 años desde el momento de la grabación de este vídeo. Y en esos 36 años siempre me he acordado de la tarjeta gráfica PVGA, de aquella visita en aquella feria, de aquel ordenador en marcha y de aquella tarjeta gráfica que mostraba una fotografía que nunca había visto hasta el momento en pantalla alguna de un ordenador PC. Han pasado muchos años desde aquella primera vez que vi una fotografía de tanta calidad en un ordenador con aquella PVGA. Casi 4 décadas. Y en todos estos años, con el paso del tiempo, me he dado cuenta que la historia sigue hablando de la MDA, sigue hablando de la tarjeta gráfica Hércules, sigue hablando de la EGA, sigue hablando de la VGA, hablamos de XGA, hablamos de Super VGA, incluso hablamos de una tarjeta gráfica que tiene tan poca presencia como la tuvo la MCGA, pero jamás he vuelto a oír hablar de aquella PVGA. Y no era una tarjeta gráfica más, era una tarjeta gráfica que en su momento ofreció algo que no ofrecía ninguna. Aquella tarjeta gráfica PVGA era totalmente compatible con la MDA, con la Hércules, con la CGA, con la EGA, con la VGA, incluso era totalmente compatible con la MCGA. Y este es un dato muy importante. Era algo especial. Desde mi punto de vista, la PVGA
fue una tarjeta gráfica muy importante. Y por eso, con el paso de los años, siempre me quedó esa cosa de que no apareciera en ningún lugar de la historia. Se hablaba de muchísimos tipos de tarjetas gráficas del mundo PC, pero nunca estaba la PVGA. Por eso, un día, hace no mucho tiempo, decidí buscar información al respecto sobre esa tarjeta en Google y para mi sorpresa no encontré absolutamente nada de información al respecto. En la búsqueda de Google salen apenas 5 páginas y en ninguna se menciona nada que haga referencia a una tarjeta gráfica que existió a finales de los años 80. Esto me llamó la atención y esto me animó a crear este vídeo que ahora usted está viendo. Aquí y ahora empieza este vídeo. El hecho de no encontrar ni una sola referencia en Google para esa tarjeta gráfica, para esa PVGA, me llamó poderosamente la atención. Incluso llegué a dudar si mis recuerdos del año 1989 eran correctos. Igual no se llamaba PVGA, igual había visto una Super VGA, igual había visto otra cosa y no recuerdo bien el nombre. Me hizo dudar. Por lo tanto, en el momento que no apareció en Google, decidí iniciar una investigación para encontrar si realmente esa tarjeta gráfica había existido, si me había equivocado con el nombre o si yo había visto otra cosa. Y esa investigación la tuve que hacer mirando documentos muy antiguos, recurriendo a los años 80 y apartando a un lado a Google. Y este es el objetivo de este vídeo: exponer el resultado de aquella investigación. Y puedo adelantar que la PVGA realmente existió, que no estaba equivocado, que mis recuerdos eran buenos y que realmente merece ocupar un lugar importante en la historia de las tarjetas gráficas del mundo PC, cayendo totalmente en el olvido en las últimas décadas. Si les está gustando este vídeo, pueden suscribirse al canal de YouTube de Parcela Digital para recibir notificaciones de próximas publicaciones. Investigando en documentos de finales de los años 80, más allá de Google, encontré que la PVGA realmente existió. Y como sospechaba, es porque para la historia al final no quedó como PVGA, sino con otro nombre. En realidad se llamó Paradise VGA, pero coloquialmente se le conoció como PVGA porque fue una gráfica superior a la VGA de 1987. Cuando encontré los documentos que hablaban de la Paradise VGA, recordé que aquella marca realmente fue conocida a finales de los 80 y contó con un gran prestigio. Lo que me llama poderosamente la atención es que, viendo la importancia de aquella gráfica, cuando se habla de la historia gráfica del mundo PC, nunca se menciona en ninguna parte. Realmente marcó una época y fue totalmente pionera. Merece su espacio en la historia. Con esto no quiero decir que PVGA sea una especificación, como fue CGA, EGA, VGA o Super VGA. Más bien tiene un parecido con la MCGA, que fue una gráfica intermedia, que cogió parte de la CGA y parte de la VGA. Pero de la MCGA la historia no se ha olvidado. No es una de las tarjetas principales que aparecen en la historia, pero aparece. Por eso, en este vídeo voy a compartir toda la información que he conseguido recabar sobre la PVGA y la voy a situar en el lugar que realmente merece dentro de la historia de los ordenadores personales. En el año 1982 fue fundada una empresa llamada Paradise Systems, que fue independiente hasta el año 1986, cuando fue adquirida por la mítica Western Digital, la famosa empresa que estaba centrada en crear tecnología de almacenamiento de datos. Muy famosos siempre han sido sus discos duros. Durante el periodo que perteneció a Western Digital fue creada la PVGA, la Paradise VGA o Paradise Videographics Array. Lanzada al mercado en el año 1988,
fue presentada en 3 versiones diferentes: la PVGA Basic o básica, la versión Plus y la versión profesional. La básica era para ranura ISA de 8 bits y las dos siguientes, las versiones Plus y profesional, eran para ranuras ISA de 16 bits. También era totalmente compatible con los estándares del momento: VGA, MCGA, EGA, CGA, MDA y Hércules. Se vendía en versiones de 256 KB, 512 o 1024, es decir, 1 MB, de memoria de vídeo. Un pequeño paréntesis para comentar que en mi web parceladigital.com existen muchos más videoblogs publicados sobre retroinformática, que también existe una sección de contenido en formato podcast de audio, una tercera de artículos en texto y un cuarto formato de vídeos cortos o shorts de una duración máxima de 3 minutos. En el pie de la web se encuentran todos los enlaces a mis cuentas en redes sociales. La diferencia principal entre la versión profesional y la Plus era la memoria. La versión Plus venía con 256 KB y la profesional con 512 KB. Con 256 KB de memoria de vídeo se alcanzaban resoluciones de 800x600 en 16 colores máximos simultáneos o 640x400 con 16 colores simultáneos. Independientemente de que la PVGA tuviera más o menos memoria de vídeo, fuera ISA de 8 bits o ISA de 16 bits en función al modelo concreto, todas ellas alcanzaban una resolución mínima de 640x400 con 256 colores simultáneos. Ya hemos llegado al punto donde se ha confirmado que la PVGA existió y donde he aportado un montón de información técnica al respecto de esa tarjeta. Y ahora viene lo importante, viene lo que quiero destacar. ¿Por qué tiene un lugar especial en la historia? Y lo tiene por una sencilla razón. Oficialmente, la XGA y la Super VGA se anuncian como fecha de inicio en 1990. En realidad, tanto la Super VGA como la XGA ya se vienen anunciando en 1989, pero su fecha comercial de inicio sería más bien 1990. Lo importante de la PVGA, lo que quiero destacar, es que fue lanzada en 1988. Fue lanzada como mínimo un año antes de que se empezara a hablar de Super VGA y de XGA. Y fue una tarjeta gráfica, como ya he dicho anteriormente, que fue muy importante porque aparte de ser compatible con todo lo que había hasta ese momento, con la MDA, con la Hércules, con la CGA, con la EGA y con la VGA, incluso con la MCGA, además de ser compatible con toda esa gama de tarjetas, incorporó unas resoluciones y un colorido que no había alcanzado la VGA de 1987, un año anterior. En 1988 alcanzaba 640x480 con 256 colores, que solo podía alcanzar 16 la VGA, y esto ya nos permitía ofrecer fotografías en una calidad más que interesante. Pero si además recurríamos a la ISA de 16 bits y recurríamos a 512 KB de RAM, podíamos alcanzar incluso 800x600 con 256 colores, que ya era una maravilla, era lo nunca visto en el mundo PC. Ese es el gran hito de la Paradise VGA o PVGA. Haber dado un salto antes de que lo hicieran otros estándares que sí que hoy en día son muy recordados y son muy famosos, cuando esta PVGA cayó totalmente en el olvido. Hasta este momento hemos hablado de 3 modelos diferentes de tarjeta gráfica Paradise VGA. Hemos hablado de 3 tamaños de memoria diferentes y hemos hablado de 2 tipos de ranuras de expansión, donde se iban a conectar ISA de 8 bits o ISA de 16 bits. Lo importante a destacar es que cogiendo la tarjeta gráfica más baja, ISA de 8 bits, modelo Basic, con 256 KB de memoria RAM de vídeo, alcanzamos una resolución de 640x400 con 256 colores simultáneos o una resolución de 800x600 con 16 colores simultáneos. Si añadimos más memoria, podemos llegar a alcanzar 1024x768 con 16 colores simultáneos o incluso 800x600 con 256
colores simultáneos, llegando a 1 MB de memoria en uno de los modelos de tarjeta gráfica ISA, que era el modelo Plus o el modelo profesional. Respecto al coste de contar con una PVGA, con una Paradise VGA, puedo decir o puedo afirmar que en la primavera de 1989 el modelo Basic ISA de 8 bits podía costar en torno a los $300. Eso era la tarjeta gráfica, pero cuidado, contaba con muchas resoluciones diferentes, contaba con resoluciones superiores a lo que aportaba la VGA, por lo tanto trabajaba con más frecuencias, así que también se requería comprar un monitor que tenía que ser forzadamente multisíncrono, trabajar con multifrecuencia, y eso en aquellos años. En el año 1989, un monitor multisíncrono de color podía rondar los $500. Si nos vamos al modelo PVGA profesional, estamos hablando que con 1 MB de memoria podía alcanzar 800 x 600 con 256 colores simultáneos o incluso 1024 x 768 con 16 colores simultáneos. Ahí la tarjeta gráfica ya prácticamente se duplicaba, pasaba de los $300 a cerca de $600. Y ahí había que sumar el monitor, si no tenía un monitor multisíncrono. Por lo tanto, estamos hablando que coger la versión más básica serían unos $800, unos 800 euros aproximadamente al cambio de hoy en día, pero estamos hablando del año 1989. En lo que refiere a la trayectoria empresarial relacionada con la tarjeta gráfica PVGA, comentar, como ya he dicho anteriormente, que no fue lanzada hasta el año 1988, cuando Paradise Systems ya no era independiente, había sido adquirida por Western Digital. Pero muy rápido, muy seguido, en el año 1989, Western Digital fusionó a Paradise Systems con Verticom, y aquella fusión dio lugar a una nueva empresa de gráficos para ordenador llamada Western Digital Imaging. Pero el nombre de Paradise, que era un nombre comercial, contaba con una importante reputación, así que, aun fusionando y cambiando el nombre de la empresa, continuó utilizando el nombre Paradise para aquellas VGAs, llegando incluso a la época de las aceleradoras 3D, que estamos hablando ya de mediados de los años 90. En el año 1995, Western Digital Imaging fue vendida a Philips y duró muy poco tiempo, porque en agosto de 1996 Philips despidió a todos los empleados de aquella división y anunció el cierre definitivo de lo que vino siendo en los últimos años Paradise VGA o PVGA. Y ahí acabó la historia de esta mítica tarjeta gráfica. ¿Has conocido la PVGA? ¿Recuerdas aquella tarjeta gráfica? ¿Consideras que es importante para la historia, que debe de ocupar un espacio dentro de la historia de la informática personal, dentro del mundo PC? Deja tus comentarios y nos vemos en el próximo vídeo.